Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Os Buenas tardes, profe. estáis y vos. Buenas tardes. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo Pero bien, bien, están? bien. Todo fantástico, todo de 10. Gracias. ¿Cómo están? Pero, llame. Hola, Merce, ¿cómo estás? Se escucha bajito, Merce. ¿Ahí se me escucha? Ahí se te escucha como una mujer segura y segura de sí misma y fuerte, Asistencias, no te olvides. ¿sí? Y sobria, por sobre todas las cosas. Eso no creo. Difícil. No, por lo menos se te escucha así. Hola, Celeste, Hola, profe. ¿cómo estáis A esta tú? hora del día puede ser. Bien, bien. Pero vamos a activar esa asistencia entonces, para que no se enoje la profe, porque saben que con la profe la cosa siempre es complicada. Yo les aseguro, hola Caro, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes, ¿todo bien? Yo les aseguro, lo que ven en la taza de Merce no es café, tampoco es cocido. Hola María, hola Karen, Es vino. Hola, profe. ¿cómo están ustedes? Pongo que bien, espero que Bien. bien, ¿Y usted cómo está, profe? pero bien, por suerte, bien. Mucho mejor al verles, porque está Leito también. Bueno, a Leito no lo vemos. Hola Juliana, Hola, 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 buenas tardes. Leito en este momento está ¿Qué eh, alumna sin habló cámara. recién ahí? No, hola Victoria, ¿Qué alumno habló recién ahí? y le estás validando el argumento. Yo te sugeriría que utilices otro tono de voz para imponerte, profe Acuña, querido. Les vamos a pedir que no aparezca alcohol en las pantallitas, ¿sí? Sofi tiene una hipermamadera. Ella es una Babelito. A mí no me engañás, esa es una Babelito. O alguna de esas. Ah, Eco de los Andes. Ok, ok. No, no vamos a publicitar Estaba por nada. buscar el vaso Sponsor porque dije oficial. que era feo. Acá ya Si, encontré. si vos te sentís bien, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es lo importante por sobre todas las cosas. Que se sientan bien, cómodas. Gracias, Si no, no profe. tiene gracia. Si no, no tiene ninguna gracia. Eh, ¿Ya activé la asistencia? Sí, ya activé la asistencia. Sí, sí, sí. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe, ahí llegó. Ah, perfecto. Profe. Sí, Karen. No se te escuchó, Karen. Si hablaste, no se te escuchó. Sí, se me cortó, profe. Miguel me pidió que le avise que iba a ingresar un poco más tarde porque todavía no salía del cardiológico. Está perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Eh, no, hasta ahora en el cardiológico está complicado. Pero bueno, no hay ningún problema, por supuesto. Ahí llegaron Bauti y Victoria también. Están terminando de almorzar. Buen provecho para los que pudieron almorzar y los que no, joróbense. Vamos a empezar. Ah, eh, los primeros minutitos vamos a hablar un poco de la actividad. Eh, Sofi, me parece que es tu retorno el que se escucha. Si podés bajar un poquitito. A ver.
hay algo de lo que no me voy a cansar, muchas cosas no me voy a cansar de decirles, y probablemente ustedes se aburran de escuchar, pero tengo que hacerlo. ¿Sí? Sofi, a ver, creo que es Sofi o Cele, No, alguna de profe, las dos, no tengo auriculares, ¿sí? Entonces vos, auricular. Sofi, si puedes bajar un poco tu retorno, porque hace un bucle. Sí, ahí desconecto mi parlante que hoy se enloqueció. Está perfecto. Y les digo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me parece horrible mi voz, no me gusta escuchar mi voz. Eh, No, profe, a nosotros nos re gusta escuchar. sí, sobre todo a esta hora, fantástico a esta hora escuchar esta voz. Divino. Sí, bien eléctrica. Sí, ni dudo, ni dudo. Eh, no es la intención de Mercen, no es la intención de Aquiles y tampoco es mi intención. Hola, eso sí que es un primer plano y no macana, ¿eh? Elena, hola Elena. Fue algo así. Hola, profe. ¿Cómo estás? Eh, Bien. no es la intención de ninguno de los tres intentar persuadirlos de que piensen como pensamos nosotros. Jamás, jamás vamos a querer que piensen como nosotros. Nunca, 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 nunca. Entonces nosotros vamos a dar puntos de vista permanentemente, pero eso no significa que tengan que compartirlos. La intención, o hasta dónde llegamos al expresar puntos de vista, es intentar que ustedes eventualmente puedan ver puntos de vista alternativos a los que normalmente van a encontrar en los libros. ¿Sí? Porque generalmente ustedes se van a encontrar con eso, con, con un desarrollo de algún contenido en particular al que nosotros le presentamos algunas aristas o intentamos llevar el análisis más allá de donde se nos proponen los libros. ¿Sí? En este caso hago esta aclaración, ¿por qué? Porque yo voy a dar mi punto de vista personal sobre las 4 situaciones que, que cada uno de ustedes se preocupó por intentar dar una respuesta. Pero eso no significa que ustedes tengan que compartirla o que la, la respuesta correcta sea la que yo les dé. ¿Sí? No pasa por ahí. Por favor, créanme cuando les digo esto, porque otra cosa que también les voy a decir siempre es, lo que yo digo lo creo. Si no digo simplemente por cumplir o por la razón que fuere. Lo digo porque lo creo. Entonces, si yo les digo, no me interesa en absoluto que piensen como Mercedes, como Aquiles o como yo, es cierto, ¿sí? Probablemente ustedes hayan escuchado más de una vez esto en la carrera y después se encontraron que no era tan así, ¿sí? Yo les garantizo que en nuestro caso pueden creer completamente que no nos interesa que piensen como nosotros o que eh, al decir lo que nosotros pensamos van a aprobar. No, no pasa en absoluto por ahí. Como les dije recién, pasa por expresar puntos de vista para que ustedes puedan tener una mirada más amplia, más profunda o distinta de lo que pueden llegar a tener. Y esto es lo que va a ocurrir ahora, ¿sí? Primera aclaración sobre esta actividad. Lo que ustedes encontraron fueron cuatro situaciones muy brevemente desarrolladas que tienen, digamos, un punto para analizar. Profe, Sí, Elena. disculpe que le moleste. Yo todavía no No, pude por favor. subir, pero ya resolví todo. Bueno, perfecto. Así Ahora en que, todo caso lo conversamos, ¿sí? ok. Antes de ir ahí, yo quería hacerles una aclaración. Ustedes probablemente estén familiarizados con lo que nosotros conocemos como el estudio o el trabajo eh, a partir de la metodología de casos, ¿sí? Déjenme decirles que yo no comparto lo que nosotros consideramos o lo que nosotros utilizamos como metodología de caso. ¿Por qué? Porque es insuficiente. ¿Sí? No es que no comparta la metodología de casos, al contrario. Me parece que nosotros estamos recién en la prehistoria de esa forma de aprendizaje y de análisis y de debate. ¿Qué hacemos los profesores? ¿Sí? Y no es algo atributivo solamente de la carrera de abogacías, se nota en algunas otras también, algo parecido, en otras disciplinas sociales. Les damos una historia, ¿sí? Que ya tiene un principio, un desarrollo y un fin. Es una historia que en términos jurídicos ya está completa. ¿Sí? Ustedes no tienen que analizar dónde está el problema,
Ustedes no tienen que analizar cuál es eh, la plataforma, el plafón jurídico en el que se tienen que eh, ordenar la información. Eso ya les viene dado. Y ustedes, y mayormente, si no diría casi en todos los casos, lo único que tienen que hacer es decidir cuál es, en esa historia, en ese caso, cuál es la respuesta jurídica correcta o una de las correctas. ¿Sí? En definitiva, es un paso más a la mera exposición, a la mera repetición de datos, sí, pero no es mucho más que eso, porque en definitiva, ustedes lo que tienen que decidir es si es blanco o es negro, y eventualmente dar una justificación en función de lo que tendrían que haber estudiado. Eso es lo que ustedes hacen generalmente cuando trabajan con la metodología de casos. No se discuten los hechos, se discute o se concentra el debate en la justificación jurídica, en el análisis normativo. ¿Sí? Y cuando ustedes se tengan que encontrar con un caso, sea que ejerzan en el lugar que ejerzan, ¿sí? La profesión, litigando o en cualquier otra área donde es posible ejercer la abogacía, no va a venir la persona que necesita de sus conocimientos, ¿sí? A decirles, mira, tengo un caso donde tenemos una acción típica antijurídica y culpable, pero yo quiero saber qué delito es. No, la información se presenta desordenada, disgregada, incompleta. ¿Sí? Y nosotros tenemos que empezar a decidir, la primera decisión que tomamos es, ¿qué caso vamos a construir? ¿Sí? Y es nuestro problema construirlo. ¿Sí? Eso es lo que le Perdón. falta a nuestro... ¿Cómo? Perdón, Karen está Sí, avisando en el grupo que está con mala conexión, conectividad. está perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros, creo yo, mal aprendemos pensando que... ¿Por qué digo mal aprendemos? Porque no nos enfrentamos a la necesidad de construir un caso. ¿Sí? ¿Qué de toda la historia va a ser realmente importante? Eh, ¿Cómo lo vamos a demostrar? Si lo vamos a poder hacer. Y luego de todo eso, recién viene esto que ustedes están acostumbrados a hacer. Decidir qué plafón jurídico, o dentro del plafón jurídico, cuál de las opciones tomamos. Es decir, ayuda sí, pero muy poquito a lo que ustedes tienen que hacer cuando ejercen. En litigación ni hablar, ¿sí? Ustedes se presentan frente, o una persona se presenta frente a ustedes porque necesita su representación legal, ¿sí? Para un caso judicial. Pero también piensen, ustedes van a asesorar a una empresa, van a asesorar a un congresista, ¿sí? Van a trabajar en un ente de la administración pública, y en esos lugares la persona que les va a solicitar información es gente que justamente, como no conoce derecho, les va a presentar un montón de información o de datos que no están necesariamente relacionadas con lo que ustedes consideran el marco jurídico en el que debería desenvolverse la historia. ¿Sí? Entonces, hola Miguel. Eh, entonces, nosotros vamos de a poquito a intentar eh, ir construyendo este- esta forma de entender la metodología de casos cada vez más compleja. ¿Sí? Lo que les tocó esta vez es exactamente lo que ustedes normalmente hacen, pero va a ser la única vez en la que va a ocurrir algo parecido. ¿Sí? A partir de ahora vamos a ir cada vez más presentando historias eh, más complicadas, con más matices, para que ustedes tomen la decisión dentro de todo eso, qué es lo relevante. Y empiecen a pensar que eso es lo que van a tener que hacer. Y si tenemos la suerte de poder trabajar junto con la materia, con la asignatura litigación, ¿sí? Para hacer un juicio al final del curso, ni duden de que la cosa se les va a poner bastante, bastante interesante en este sentido, digamos, de tener que tomar muchísimas decisiones de qué hacer con el caso. Y una de las tantas cosas es esto de decidir cuál es la solución jurídica correcta, si es que hay alguna correcta, ¿sí? Aclarado esto, tanto lo que les dije sobre esto de metodología de casos, como lo que les dije antes, sobre que no es nuestra intención que ustedes piensen como nosotros, vamos a intentar develar algunas cosas sobre cada una de estas 4 situaciones que planteamos, ¿sí? En la primera de las situaciones, esperen que reviso, porque no me acuerdo bien, tengo por acá, leo, ¿sí? Una norma legal establece que el derecho de defensa puede ejercerse desde el primer momento, ¿sí? Otra norma dentro del mismo Código Procesal
señala que el imputado podrá revisar la evidencia y el desarrollo de la investigación a partir de que se formalice la imputación. Y entre paréntesis aclarábamos básicamente de qué se trataba esto de formalizar la imputación. Yo sospecho que ustedes en litigación ya vieron algo de esto de la formalización de la imputación. ¿Ya llegaron ahí o no? ¿O todavía no? En litigación, ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar un poquito por dónde andan en litigación. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos un código, ¿sí? Procesal, que nos dice algo así como una declaración, ¿sí? ¿Se acuerdan de las declaraciones de derechos y garantías? Esto vendría a ser casi una declaración, ¿sí? La defensa podrá ejercerse desde el primer momento, ¿sí? Intuimos que desde el primer momento del proceso, ¿sí? Pero tenemos otra norma en ese mismo código que nos dice que la persona imputada puede intervenir controlando la evidencia, ¿sí? Y el desarrollo de la investigación recién a partir de ese acto. Es decir, asumimos que hay al menos una etapa que pueden ser días, semanas o meses, ¿sí? Donde la investigación se desarrolle sin que se formalice la imputación. De modo tal que durante esa etapa podríamos pensar que la defensa no va a participar, ¿sí? Y ustedes, a ver, yo estuve leyendo lo que cada uno de ustedes escribió, lo que escribieron hasta ahora el mediodía. Y llegué y me puse a leer. Y, y hubo variedad y riqueza en lo que cada uno contestó, ¿sí? Eh, algunos consideraron que era algo inquisitivo, eh, si mal no recuerdo, tendría que mirar, pero sí, me parece que la mayoría entendió que esta era una situación, ¿sí? Que describía o que se describía mejor eh, a partir del el sistema acusatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque garantizaba el ejercicio del derecho de defensa, ¿sí? No recuerdo quién o quiénes le añadieron a esto que separaron la situación. En la primera parte tenemos una regulación típicamente acusatoria. La segunda es como que condiciona el ejercicio del derecho de defensa a un determinado acto. Y eso como que me da la impresión de que es medio inquisitivo en lo que escribieron, ¿sí? Cada uno con sus palabras, ¿verdad? De modo tal que yo podría considerarlo mixto, ¿sí? Por esto de que tiene un poco y un poco, ¿sí? Y hubo quien terminó diciendo, sí, a pesar de todo eso, yo creo que termina siendo inquisitivo, ¿sí? Es decir, que tenemos, si se quieren, las tres posiciones. Esto, Profe, eh, sí, sí, Elena. Sí, ¿vos qué disculpe que le opinaste? moleste. ¿Sí? No, no estás molestando, nunca vas a molestar, Em, Elena. Hasta que pidas yo plata, tenía ahí se una pone duda complicado. porque en la consigna decía, o sea, sistema inquisitivo o acusatorio, o sea, no daba la opción de mixto. Ese era el tema. Y como que en algunos casos, o sea, había un poco y un poco de ambos. Y daba a entender como que era un sistema mixto, como por ejemplo el primer caso. Entonces le puse que era acusatorio nomás. Yo, le- Porque la persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se pruebe su culpabilidad. Y aparte, uno de sus derechos es saber en qué consiste la acusación hacia la misma para que ésta se pueda defender. Y una vez que declara la persona o se presenta, ahí recién toma conocimiento sobre el caso, o sea, sobre el proceso que se lleva a cabo hacia eso. exactamente, claro. Y lo que vos estás diciendo también dijeron algunos otros compañeros. Insisto, no puedo identificar exactamente quién dijo qué, ¿sí? Pero eso está. Un par de aclaraciones. Yo en algún momento les había dicho, cuando empezamos a hablar de sistemas, que tenemos un sistema inquisitivo, tenemos un sistema acusatorio y uno mixto. Pero, ¿qué es lo que les dije ayer en el audio? No sé si alguien escuchó. Ojalá me escuchen de vez en cuando, alguna vez escúchenme, che. Eh, Sí, profe, lo ya sé, escuché. ya sé que no tengo la voz de cantante que tiene Aquiles. Después le vamos a preguntar a Bauti si la foto del otro día se fue pura pinta o también es músico el loco, ya le vamos a preguntar. Como siempre, bien relajado el hombre, envidiablemente relajado. Un maestro el tipo.
Pero les decía, Profe, hay que encontrar la posición para la profe. está perfecto. Yo, a ver, lo que decía hoy a Sofi, cada uno tiene que sentirse cómodo, eso es esencial, lo básico y principal. A partir de ahí construimos cosas, si no, no. Así que está perfecto. Ahora, Bauti, perdón que me vaya de tema. Bauti, ¿cuántos años tenés? 20 y algo. A ver, 24, profe. y ya tenés problemas de Lejos espalda, más Bauti, ¿qué dejas para pero cuando tengas? tengo 24 nomás. Y ¿Qué bueno, dejas para profe, Miguel? así ¿Qué es la dejas para vida, mí? no es fácil. O sea, la vida no es fácil, eso es cierto. Está claro que vos sos de la escuela del doctor Acuña, entonces. La vida no es fácil. Está perfecto. Bueno, cuida tu espalda entonces. Cuida tu espalda. Porque es la única que tenés encima. Vuelvo. Eso es por tanto levantar el vaso. Güey. No, Qué el maldad problema de ir a la... ese hombre. Según me contaron, ¿no? Parece que ese es un Espero que problema cuando que llegue produce... a esa edad no tenga esa maldad. Se va construyendo, se va construyendo. No, te quiere demasiado, eso está muy claro, te quiere demasiado. En el audio les decía, hay una idea del sistema mixto, ¿sí? Que en este momento en la literatura ya no acepta que exista algo así como un sistema mixto. Es en definitiva un sistema inquisitivo un poquito morigerado, un poquitito ayornado, Con hay que menos ser, dosis. ahí está, se le agrega un poco de acusatorio, pero sigue siendo inquisitivo. Y entonces, desde esta forma de ver las cosas es que nosotros decidimos hablar solamente durante las clases anteriores de inquisitivo y acusatorio, porque en definitiva el mixto era un poco chocolate y vainilla, digamos, ¿sí? Así que mientras podamos saber de qué está hecho el chocolate y qué está hecho la vainilla, vamos a terminar entendiendo de qué está hecho el chocolate mixto, ¿sí? Básicamente esto es lo mismo. Eh, entonces, y acá aclaro un poquitito mejor lo que también les dije ayer. Eh, no hay, y esto es algo que faltó aclarar y pido disculpas porque se me escapó. No hay, ustedes no van a encontrar No sé, en los sistemas procesales, termino esto y voy, Bauti, en los sistemas procesales sí, sí. reales, digamos, en sociedades, la provincia de Corrientes, la provincia de Formosa, la provincia de Neuquén, en el estado de Wisconsin, ¿sí? O en Nueva Zelanda, no van a encontrar un sistema puramente acusatorio o puramente inquisitivo. No lo van a encontrar hoy en el 2021 ni tampoco en 1314. Es decir, son dos modelos conceptuales, ¿sí? Y como tal siempre son un recorte de la realidad, nos dijo Binder, que tiene más rasgos de un lado, más rasgos del otro lado. Es decir, ¿qué es lo que hizo la doctrina, la literatura jurídica? Identificó las características que consideró eh, permitían describir a un sistema como acusatorio o como inquisitivo. Y después va a confrontar en la realidad y pongamos una cosa un poco aritmética, cuantitativa en vez de cualitativa. A ver, tiene 7 rasgos inquisitivos, 3 acusatorios, es un sistema inquisitivo. Tiene a la inversa, 3 rasgos inquisitivos, 7 acusatorios, es acusatorio. Tiene 5 y 5, es inquisitivo. ¿Sí? Eso es lo que hoy en día nos están diciendo. Entonces, es imposible encontrar, según los autores, un sistema puramente inquisitivo o puramente acusatorio. Por eso, los ejemplos hablaban más que nada, digamos, de situaciones y si eso se emparentaba más con un diseño inquisitivo o con un diseño acusatorio, ¿sí? Las prácticas en particular. Uno va empezando a sumar prácticas y al final la contabilidad les va a dar si es acusatorio o inquisitivo, ¿sí? Piensen ustedes, pongamos que estas 4 prácticas están en un solo lugar, que de hecho lo están, no exactamente. Nos podemos encontrar con que es un código, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes pensó, acusatorio o inquisitivo, ¿sí? Porque la mayoría de las prácticas, regulaciones que tiene, van para un lado o para el otro. Sí, Bauti. No, profe, que yo el uno había puesto por la parte que usted había, o sea, la primera parte hacía pensar, digamos, que podía ser, desde mi punto de vista, sistema acusatorio, pero la última parte que hace referencia a la defensa en juicio y eso,
que dice que podrá revisar la evidencia y el desarrollo de la investigación a partir de De que se acuerdo. formalice la imputación. Esto quiere decir que los actos, digamos, previos a la formalización de la imputación, no, yo entendí, no significa que sea así, que no va a haber un control por parte del imputado ni de su defensa, y que en cierta medida no se estaría, digamos, ejerciendo lo que es el derecho de defensa en esa parte, y que sería, algunos autores dicen como secreta, que es una de las características de los procesos inquisitivos. Por eso yo entendí que era inquisitivo. Pero después en la última parte, o sea, cuando terminé los 4 puntos, aclaré eso que usted explicó más o menos ayer en el chat, que al decir que era un sistema u otro, no estoy queriendo decir, digamos, que no haya rasgos de uno en otro, sino que lo que hay que tener en cuenta es la mayoría de rasgos para determinar qué sistema es, digamos, porque es muy difícil encontrar, como usted dijo recién, eso agregué en la última parte del trabajo, cuando mandé ayer, que es un puramente inquisitivo o uno puramente acusatorio. Y si tienen las mismas características equitativas de uno y otro, ahí recién podemos decir que es un mixto. Pero hay que tener en cuenta cuántas son las el número, la cantidad, digamos. Y no solo la cantidad, sino también la dimensión, porque por ahí te puede dar algunas prácticas acusatorias, pensar cuantitativamente, digamos, me da, bueno, 5 características acusatorias y 5 inquisitivas. Pero las acusatorias Sí. son nimias, o sea, son pavaditas. Y las inquisitivas son muy importantes. ¿Sí? Entonces vos terminás cualitativamente decidiendo que es un sistema inquisitivo o preponderantemente inquisitivo. Pero me acuerdo de eso. Y esto que está diciendo Bauti, a mí me parece muy interesante. O sea, más allá de, a ver, cada uno, insisto, opinó de una manera y tiene derecho a opinar como considere más razonable. ¿Sí? Lo importante es que sea razonable. Ese es el umbral, ¿sí?, que nosotros le pedimos, que sea razonable, ¿sí? Que lo hayan analizado. Y en todo caso lo que le pedimos a partir de ahora es que lo vuelvan a analizar para ratificar con mejores argumentos lo que ustedes piensan o rectificarlo. Pero eso es una decisión de ustedes. Lo que nosotros intentamos es que ustedes traten de ver todo lo que puede verse en un caso. Por ejemplo, esto que están mencionando ahora Bauti. Claro, si yo, fíjense en el ejemplo, si yo hubiese escrito, el código prevé una etapa secreta, que es hasta la formalización de la acusación, ustedes, digamos, se encontrarían más, les resultaría más fácil, ¿sí?, a partir de que se utiliza la palabra secreto, considerar que se trata de una práctica inquisitiva. Ahora, esto que está diciendo es un muy buen ejemplo, o la forma en cómo lo trabajó Bauti, nos tiene que enseñar algo muy importante. Independientemente de las palabras que se utilicen, ¿sí?, ustedes tienen que tratar de ver la naturaleza. ¿Sí? Vamos a sacar la palabra jurídica poco. Los estudiantes de abogacía los estudiantes de abogacía odiamos la expresión naturaleza jurídica. Con mucha razón la odiamos. ¿Cuál es la naturaleza de eso que tenemos frente a nosotros? ¿Qué es? ¿Cuál es su esencia? Más allá del nombre que me pongan, ¿sí? Mira, te presento, esto es una herramienta, ¿sí?, productora de energía, ¿sí?, que puede cambiar el estado físico de un objeto transformándolo de una manera en otra. Les estoy describiendo el objeto sin decir exactamente qué es. Esto es un encendedor. ¿Sí? Ah, está perfecto. Entonces, yo le puedo decir, miren, la defensa va a poder revisar, por supuesto que puede revisar la investigación y controlarla. ¿Por qué? Porque es un derecho del imputado que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución, en el artículo 8 del Pacto de San José, bla, 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 de modo tal que nunca se le va a cercenar. Y en nuestro caso no se le cercena, simplemente hay una etapa donde el imputado tiene que esperar hasta que se le formalice la imputación. ¿Por qué? Porque en esa etapa se produce esto, aquello, el otro. Esa etapa es secreta. Decime lo que me quieras decir. Esa etapa es secreta. ¿Sí? O sea, lo mismo parecido a lo que pasa ahora, donde supuestamente tenemos un código acusatorio y tomamos características, las pequeñas características del sistema acusatorio y decimos, bueno, vamos a hacer las audiencias, o este acto la voy a hacer por audiencias porque el sistema es acusatorio. Pero cuando me voy al acto en sí, te digo, no, mira, no te voy a decir qué pruebas tengo en tu contra hasta después de formalizada la imputación. O sea, primero te digo de qué te voy a imputar y después recién te voy a mostrar las pruebas que tengo o por qué te imputo. Y esto es lo que ocurre en el día a día, chicos. De vuelta, nosotros tratamos de trabajar estas cosas, como les dijimos varias veces,
increíblemente abstractas, ¿sí? Porque intentamos llegar intentamos llegar ahí desde situaciones concretas, ¿sí? Porque entendemos que profundizar tanto nos permite entender mejor qué tenemos frente a nosotros, ¿sí? Que el código, que el fiscal, que el juez o que el defensor o quien sea nos diga, estamos frente a una práctica de tal tipo, ¿sí? A mí no me tiene que convencer de que eso sea cierto. Déjame que mire frente a qué estoy. Y que yo tenga la oportunidad de poder observar eh, sacándole cualquier título que tenga al fenómeno que tengo frente a mí, ¿sí? Desnudarlo de interpretaciones para yo poder interpretarlos. Dame los datos, yo los interpretaré, ¿sí? Voy, es un ejercicio que hacemos en litigación, ¿sí? Que probablemente lo hagamos para que ustedes entiendan cuál es el punto cuando ustedes están frente a un fenómeno, ¿sí? En este caso los fenómenos jurídicos. Yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Se ve bien mi mano? Un dedo machucado. Un Bueno, hematoma. olvídense de... bueno, voy con la otra mano, voy con la otra mano. Fuck you. Se pinta las uñas el profe. Y no me Perdón, alcanza para pero me pintarme todas. superó. Y ni siquiera tengo plata para todas. No. ¿Esto qué es? ¿O qué es lo que están viendo acá? Lo Eso es que un contestó Elena. hematoma, profe, ¿no? Sí. Después les contaré la historia. Algún día les voy a contar la historia. Bueno, volvamos. Perdón, me vas a odiar, pero bueno, me superó. Volvamos, Eh, profe, volvamos. Sí, volvamos. Si no, porque si no, no terminamos. Esto, lo que dijo Elena, sospecho que lo dicen todos. Esto es un facio, ¿sí? Y si yo les digo, bueno, desnuden el objeto, ¿qué tengo acá? El facio es la interpretación, ¿sí? Viene cargada de sentido. El dato ya viene cargado de sentido. ¿Por qué? Porque el puño con el dedo medio levantado tiene un valor cultural. Pero lo que ustedes tienen frente a ustedes, como abogados, lo que ustedes tienen que ver no es un facio. Eso lo decían ustedes. Nadie les vende a ustedes el facio. Ustedes tienen un puño cerrado con el dedo medio levantado. Eso tienen que lograr siempre y en todo caso. Nadie les puede decir qué interpretar, porque si no, no van a hacer bien su trabajo. No lo van a hacer. No, porque el testigo estaba mintiendo. No, yo decido si el testigo estaba mintiendo. De hecho, yo decido si el tipo es testigo. ¿Sí? No den nada por sentado. Nada por sentado y ustedes van a ser grandes valoradores de prueba. Cuando ustedes empiezan a comprar la valoración de la prueba, están fritos. ¿Sí? Acá, con la interpretación de la norma pasa algo parecido. Ojo, con la valoración de la prueba es mucho más evidente. Con la interpretación de la norma es mucho más complicado, porque toda norma es interpretable y, digamos, nunca una norma la vamos a tomar sin interpretación. Es difícil que yo les pueda decir qué dice un artículo sin estar interpretándolo, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener siempre en mente que ustedes no tienen frente a sí un facio, tienen un dedo con el dedo un puño con el dedo medio levantado. Y ahí ustedes decidirán cuál es la interpretación que consideran más razonable. Eso no pueden dejar de hacerlo nunca, en serio se los digo. Porque si no, le están por vender gato por liebre o, déjenme que se los diga de otra manera, mucho menos académica, le van a correr muy fácilmente. Con cualquier pavada le van a correr. Y yo les digo, estoy bastante cansado de ver cómo muchas veces a los abogados se les corre con muy poco. Con muy poco. ¿Por qué? Porque no hacen este ejercicio de pensar qué es lo que tienen frente a sí. ¿Sí? Entonces, en este caso, podrían ustedes considerar que es una práctica acusatoria o inquisitiva, macanudo, pero no dejen de analizar toda la información que la situación les presenta. ¿Sí? Toda la que ustedes pueden obtener, directa e indirectamente. Vamos con con la segunda situación, le pongo ese nombre porque no encuentro otro más graficador. En el proceso penal está previsto, leo, ¿sí? En el proceso penal está previsto que los fiscales, en su rol de actores penales,
lleven adelante la investigación de los casos. Entre otras cosas, esto le permite tener expertos que aporten información en sus áreas de conocimiento, los peritos. A estos expertos, el código los considera peritos, entre comillas, oficiales. A su vez, la defensa también puede presentar sus propios peritos, que serán considerados peritos de parte. ¿Qué respondieron acá ustedes en general? Y lo charlamos. Bueno, es cierto, las partes, para poder presentar sus casos de la mejor manera posible, en algunos momentos o en algunas situaciones, van a necesitar de conocimiento experto, ¿sí? Porque les va a aportar ese conocimiento, ¿sí? Esa información calificada, digamos, sobre algunos fenómenos de la realidad. Ahora, Fiscalía tiene sus peritos, se llaman oficiales, pero se iguala a la defensa cuando se le permite tener sus peritos de parte. En consecuencia, estamos ante una práctica acusatoria o ante una regulación de tipo acusatoria o que converge más con el modelo acusatorio, como quieran. ¿Y es razonable verlo de esa manera? Es razonable verlo de esa manera. De hecho, yo creo que eh, inmensamente cabría verlo de esa manera. Ahora, yo puedo presentarles una forma alternativa de ver las cosas y, insisto, no recuerdo quién, pero alguien también mencionó esto como una hipótesis con la que se puede interpretar la situación. Y me salgo un ratito del proceso penal para que se entienda mi punto, o el punto que quiero presentarles, aunque no sea el mío. Vamos al proceso civil, ¿sí? Por un momento pensemos en un proceso, el ejemplo que habíamos dado, la ejecución de un pagaré, ¿sí? Merce le presta, o Merce presenta en el juzgado un pagaré demandando el pago de los 10.000 pesos de Miguel, ¿sí? El pagaré está vencido y Merce dice, este pagaré me lo firmó Miguel hace tanto tiempo, me lo tenía que pagar tal día, no me pagó, así que su señoría solicito que por su intermedio Miguel me pague. Se ejecute, bla, 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 bla. Perfecto. Se presenta Miguel y dice, niego la deuda, porque niego la firma de ese pagaré. Esa no es mi firma. Me han falsificado la firma, po. ¿Sí? Pericial caligráfica, de cajón, pericial caligráfica. ¿Verdad? Vamos a ver quién de los dos tiene razón. Y la mejor manera de saberlo es trayendo un experto en grafología. ¿Sí? Uno que sepa eso de firmas y todo ese tipo de cosas. Macanudo. Miguel viene con su perito, que va a ser un perito de parte. ¿Sí? Y el perito de parte dice, no, esta no es la firma de Miguel, por este otro rasgo, fíjense acá, la secuencia, bla, bla, bla. Perfecto. Ahora viene el perito de la parte actora, que es Mercedes. Y ese perito va a ser un perito oficial. ¿Y qué es un perito oficial? Podemos interpretar eso de muchas maneras. Una es, él tiene la versión oficial de la información. Y viene el perito oficial y dice, por las secuencias, por los guiños, por los puntos, por los cortes, esa firma es de Miguel. ¿El juez a quién le va a creer? Al perito A la oficial. oficial. Al perito. Entonces, yo le pido a ustedes, aquellos que están relacionados, que tienen vínculo cercano con un abogado, sobre todo uno que haga ejecuciones, un abogado que se dedique a lo civil, digamos, pregúntenle, ¿el abogado de la parte actora puede tener de su lado al perito oficial? ¿O vos permitirías que un código diga que el perito oficial va a ser el perito de la parte actora? ¿Pero de dónde sacaste esa locura? ¿Cómo puede ser que haya un perito oficial y un perito de parte? Y el perito oficial sea el de la parte actora. Pero eso es... ¿De dónde sacaste eso? No existe, te va a decir ese abogado. No existe. ¿Cómo puede ser? Porque todos sabemos que se va a valorar preferentemente al perito oficial. O todos tenemos peritos de parte, las partes de un proceso, o todos tenemos peritos de parte, o todos tenemos peritos oficiales. Pero no puede ser que uno tenga un perito oficial y otro tenga. Si el juez quiere tener un perito oficial, el juez, bueno, macanudo. Pero las partes, peritos de parte. Eso te va a decir cualquier abogado civil. Ese razonamiento, que es obvio y de cajón para un abogado civilista, en el proceso penal aparentemente no aplica.
La parte actora puede tener un perito que presente la interpretación oficial de la pericia frente a la interpretación de parte, encima de la parte demandada, de la parte acusada, de la parte sospechada de haber cometido un delito. ¿A quién le va a creer el juez? ¿Acaso ante una regulación como esa no cabría sospechar que de antemano ya está resuelto el valor que tiene cada una de esas pruebas? Y eso, ¿cuánto de acusatorio tiene? De acuerdo a las características que nosotros estudiamos. ¿Sí? Y fíjense, yo les puedo decir, esta regulación puede decir arriba, igualdad de armas. ¿Sí? El perito oficial será el de la Fiscalía y el perito de la Defensa será el perito de parte. Arriba nos pone como título igualdad de armas, pero uno puede llegar a concluir que en la inmensa mayoría de los casos no va a haber igualdad de armas. Me Como animo a interpretación, decir, perdón, animo a sí, decir esto. No sé si estoy en lo correcto, pero en un momento lo sentí así. Cuando declara el perito oficial, por ejemplo, un médico forense, y está el perito de parte, el perito oficial siente como que su trabajo se está cuestionando, que está siendo cuestionado. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que me estén haciendo estas preguntas del trabajo que yo ya hice? Y tengo un par que encima me está evaluando a mí o me está cuestionando a mí o me está diciendo que mi trabajo está mal hecho. Y en esas situaciones, me acuerdo puntualmente en una, eso es el hiperinquisitivo. perito, Ese sí, razonamiento es hiperinquisitivo. y el perito en un momento, o sea, perdón, sí, el perito oficial los miró a todos, o sea, miró al fiscal, miró al juez y miró a los que estábamos ahí, o sea, a la comunidad judicial como diciendo, defiéndanme, o hey, somos del mismo equipo, somos del mismo bando, porque el otro perito o sea, lo estaba cuestionando bien, diciendo, no hiciste esto, te faltó esto hiciste mal, esto no evaluaste, esto dejaste de lado. Y en ese momento yo sentí como, escuchen, no me dejen solo en esta. Y obviamente después lo que dijo el perito no se analizó, no se tomó ni en cuenta, sino que se lo avaló al perito oficial porque era de la comunidad. No me sale la ¿Por qué era palabra cuando oficial? se defiende, sí. No me acuerdo la palabra, cómo Corporativo. se dice. Exacto, no salía esa palabra. Somos corporativos en eso, muy corporativos. Sí, Sofi. Claro, o sea, escuchando lo que decía Merce, pero por ahí, en lugar de darle la mirada de que lo que se buscaría es tener la mejor calidad en información posible, digamos, para poder llegar a una verdad justa para las partes. O sea, porque cuando uno dice oficial, claramente piensa, ah, tiene más peso, pero tiene una carga valorativa subjetiva importante de antemano, digamos, o sea, ya corre con cierta desventaja. Nada asegura que el perito oficial tenga información de mejor calidad o más calificada que la de un perito de parte. Lo que uno sí puede sospechar es que al ser perito de parte va a intentar una interpretación científica que le favorezca a aquel que lo contrató. ¿Sí? Y eso en el sistema acusatorio es obvio. Ahora, ¿cómo el sistema acusatorio compensa eso? Permitiéndole a las dos partes tener peritos de parte. ¿Por qué? Porque es lo que dice Sofi. Ojalá, primero, ojalá que estén todos de acuerdo con lo que dijo Sofi sobre cuál sería el principal valor que tiene un perito. ¿Sí? La calidad de la información. ¿Sí? Ojalá estén todos de acuerdo con eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ojalá nunca se olviden. Porque algún día, chicos, ustedes van a ser fiscales, jueces, ¿sí? Legisladores, representantes de legisladores. Y ahí aparentemente como que se olvidan. ¿Sí? Y ya empiezan a aparecer otras prioridades o otros valores por encima de estos. ¿Sí? Sale Porque la yo les esencia aseguro, de mi verdad es la verdad. O sea, lo que yo planteo como hecho, o leo la primera hoja de la denuncia, yo ya sé qué pasó. Y nadie me va a decir lo contrario. Él fue. Entonces, si viene un perito de parte y me plantea o me da más información, y obviamente esa información a mí no me sirve, y nos plantamos en la postura de no, esta es mi verdad y solo esta verdad es la que va a prevalecer.
O sea, digamos, eso que acaba de decir Merce, que es un poco también eh, 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 lo que estamos intentando decir entre todos, me parece, es la esencia del sistema inquisitivo. Yo soy la autoridad, de modo tal que yo no necesito no existe otra persona con la misma autoridad que yo para convencerme de que estoy equivocado. ¿Sí? Entonces, eso pasa con el juez, pero también pasa con el perito, pasa con el testigo, pasa con el oficial de la comisaría, con cualquiera que en un momento dentro del proceso tenga la potestad de decidir sobre algo dentro del proceso. ¿Sí? Cuando a mí no me interesa lo que tienen los demás para decirme, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, estoy entrando en el terreno de lo que diríamos, no en términos jurídicos, sino en términos culturales, algo inquisitivo. ¿Sí? ¿Por qué esto vale? Porque lo digo yo, y yo soy la autoridad. Punto, final. Muchos jueces no consideran que lo más importante de sus decisiones son las razones o justificaciones que dan, sino el simple hecho de que ellos son la autoridad. ¿Sí? Y ahí es donde se nos complica. ¿Por qué? Porque ya no interesa tanto la razonabilidad de la decisión, sino la autoridad de la decisión. ¿Sí? Eso es típicamente autoritario y es la forma en cómo hoy se identifica a lo inquisitivo. ¿Sí? Que no hay duda que el sistema inquisitivo es un sistema autoritario. Sigo. Déjenme decirles, estos dos ejemplos que vimos primero están previstos como norma aplicable hoy en día en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. ¿Sí? Estos y otros muchos podrían ser sospechosos de inquisitivos. ¿Sí? Y fíjense, no dije que son inquisitivos, que pueden ser, entran en la categoría de sospechosos. ¿Sí? Y de eso podemos tener pila de ejemplos y varios de esos los vamos a mencionar durante todo el curso. ¿Sí? Voy con el tercero. Una persona imputada de un delito fue detenida por la policía y a las pocas horas de quedar detenido le envía a esa persona detenida una nota al juez, escrito, ¿sí? Solicitándole se le otorgue la libertad. El juez, antes de decidir, y a pesar de la urgencia que alega la persona detenida, primero convoca una audiencia con el defensor del imputado, el fiscal y el propio imputado, es decir, juez, defensor, fiscal y persona imputada. Bueno, también, en este caso, algunos decidieron que eso era una práctica inquisitiva y otros que decidieron que es una práctica acusatoria. Sí, Elena. Yo en ese aspecto puse que era acusatorio porque en el acusatorio, en teoría, tiene que estar el juez, el fiscal, el imputado y su defensor. Y sin embargo, en la parte inquisitoria se dice de que, o sea, el acusado no tiene derecho y queda, o sea, privado de su libertad hasta que termine el juicio. Y supuestamente en el acusatorio, la persona, o sea, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y esta persona tiene un derecho que en medidas que estos delitos no sean graves, puede quedar en libertad. Cosa que no es así, porque en la realidad es otra. Ya Prevalece vamos a hablar mucho de lo que diga el fiscal y no lo que la persona esté o no acusada del delito. Y muchas veces tienen que hacer tratos con el fiscal para poder obtener nuevamente su libertad. Es cierto lo que decís vos. Y en algún momento nosotros vamos a trabajar con bastante detenimiento este problema entre los planos del ser y el deber ser. ¿Sí? ¿Por qué las cosas están reguladas de una manera y en definitiva en la realidad no funciona así? ¿Sí? Les prometo que a eso le vamos a dedicar algo de tiempo en algún momento. Por lo pronto, Ayer, me parece suficiente. no sé si usted estaba en la charla de Zaffaroni. No. Bueno, había un chico que le preguntó por qué supuestamente entraban y salían los delincuentes de La puerta giratoria. sí, la puerta giratoria, hablaba él. Y él decía de que supuestamente en caso de delitos no graves, o sea, no había que ser tan exigente o algo así. O sea, no eran las palabras de Zaffaroni las que estoy utilizando, pero algo así él daba a entender. Sin embargo, en los Apuntar la delitos, selectividad. claro. ¿Y no habló del principio En de esos inocencia? casos, sí. No, No, no. el chico le preguntó
se le preguntó qué pensaba de los comentarios o lo que dice la gente de que las cárceles funcionan como puertas giratorias. Es lo que Perdón que te interrumpa, es, Merce. existe. Ahora vamos a las causales. Sí, Entonces se le pudo preguntar. Hablé pavadas ayer sí, sobre la sí, frazada de la pero lora. fue en realidad No, no, primero, profe, 2 preguntas no fueron. sí, arrancaron porque en principio iba a ser 2 horas, pero después él tuvo un compromiso y era 1 hora y no se podía hacer preguntas. Pero después mi amigo Eugenio dijo, faltando 10 minutos para que termine, dijo, bueno, vamos a dejar estos 10 minutos porque se escuchaban de fondo perros, pájaros, alguien dejó abierto el micrófono. Dijo, bueno, vamos a dejar estos 10 minutos para que hagan algunas preguntas, pero fueron, exagerando, 3. Y de esa puntualmente lo que dijo él es que el poder punitivo del Estado es selectivo, entonces ni hablar de que la mayoría de la población carcelaria es con prisión preventiva, la mayoría no tiene condena y se va sobre el grupo o el sector social más débil, y delitos leves, hurtos o robos. Y bueno, básicamente se apunta que con esta parte yo no estaba muy de acuerdo, me hizo ruido, no tengo fundamentos todavía para decir no estoy de acuerdo con él, pero lo que él dijo básicamente es que antes se podía controlar a las masas utilizando tanques de guerra, y ahora una forma de poder controlar al sector, al mayor grupo social sería, es a través de ellos, o sea, de todos contra todos. A una misma clase social, yo mando a gente a que le robe, o que ese mismo grupo le robe al otro grupo, y el otro grupo me va a pedir a mí que el poder punitivo sea más agresivo o aumentar las penas. Entonces es todos contra todos. Y también es una forma de tener controlada a la sociedad. Creo que lo dijo así, o por lo menos yo lo entendí así, Bueno, pero me hizo ruido yo esa parte. también entendí así y no estoy de acuerdo con él en el caso de aumentar las penas o ser más agresivo, porque los delitos igual se siguen cometiendo. A ver, perdón que interrumpa, ¿no? Eh, en- en- sí, efectivamente él dice eso. Hay un libro que lo escribió hace más o menos, bueno, 10 años probablemente, ¿sí? Un libro de criminología, ¿sí? En ese libro él se autodenomina como criminólogo, digamos, yo ya no soy más penalista, ahora me dedico a la criminología, y digamos, y él habla del genocidio en cuentagotas, ¿sí? Que es una idea que él toma de algunos criminólogos europeos, ¿sí? Eh, para que quede claro, porque lo conozco yo de haberlo leído. Eh, Él lo que está haciendo sobre esto es describir una situación. No creo que él haya dicho que él está de acuerdo con que esto se resuelve por medio de incremento de penas o cosas por el estilo. Por el estilo. Él lo que está diciendo es, bueno, Macanudo, ahora vamos, vayan ustedes contra ustedes mismos, ¿sí? Vayan matándose de a poco, de ahí viene la idea del genocidio en cuentagotas, váyanse matando de a poco, y encima nosotros vamos a ir con el derecho penal contra ustedes. ¿Sí? Esa es básicamente la, la- la política criminal, ¿sí? En la que cada vez nos vamos viendo más envueltos, ¿sí? Y que dice él, son pocos los que pueden darse cuenta de lo que realmente está pasando, ¿sí? Es matémonos entre todos, ¿sí? Y a medida que nos vamos matando, encima aparecen, digamos, los sectores de poder con el derecho penal y nos mete preso a los que nosotros mismos no podemos matar, digamos. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Entonces, va anulando sin prisa, pero sin pausa, a un grupo innecesario para quienes consideran, para quienes sustentan el poder y así lo consideran, digamos. Esa es básicamente la idea de este razonamiento. Independientemente que uno pueda compartirlo o no, es más o menos lo que él describe, ¿sí? Sin valorarlo, creo yo, ¿sí? Es más, yo creo que él justamente lo que hace es intentar denunciar esta situación porque no la comparte, ¿sí? Eh, de paso, déjenme aclarar una cosita sobre lo que ocurrió ayer. A ver, yo escribí lo que escribí en el grupo porque, a ver, no duden. eh, Prácticamente todo lo que escribió Zaffaroni, como la mayoría de los que nos dedicamos a esto, yo lo consigo, lo compro y lo leo una, dos, tres veces. O sea, el título de eminencia es como que no dice nada cuando hablas de él. El tipo
piensa, estudia una barbaridad, le da vueltas al asunto, y no es solo que sabe un montón, sino que él trata de mirar más allá de lo que eh, la realidad le presenta. Los discursos, ¿sí?, nos presentan, ¿sí? Está más allá de simplemente saber. Eh, con todo esto, ¿sí?, o sea, lo respeto y lo admiro un montón como un pensador, sino solo como un conocedor. Me pareció como un poco sin sentido escucharlo y no poder hablar con él. Eso es lo mismo que viene un video. Es como que yo grabe la clase, chicos, acá está la clase, y bueno, las dudas que tengan, sáquenselas en otro lado. O sea, me parecía como simplemente sacarse las ganas de poder estar en una videoconferencia, en una conversación virtual con él. Nada más, era más una cosa cholula que otra cosa. Ahora, si tuvieron esa oportunidad, fantástico, porque me parece que ahí es donde yo también tuve oportunidad justamente en la Cuenca del Plata, en sede central, hace muchísimos años, estuvo él. Y el hombre cuando se pone a hablar, tenés que bajarlo, ¿eh?, porque le encanta conversar. Fantástico. Claro que un penalista hable mucho. No me considero penalista si a eso te estás refiriendo, ¿eh? No, para nada. Bueno, coinciden en Lo, hablar mucho entonces. lo mío es la poesía, doctora. Va. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, puedo escribir las estrellas tiritan a lo. Hablando de Eh, hablar, to- todos los abogados sí o sí tenemos que conseguirnos un pasatiempo paralelo, profe, porque si no nos vamos a enloquecer. eh, sí, 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 Te sí, digo porque algo mi hay que tío, hacer, por pero ejemplo, es recitador porque ya necesitaba canalizar en otro lado. Bueno, hay gente que bueno, a se ver, dedica a la música de una manera, o sea, no tiene nivel de caradurez la gente que se dedica a la música. Pero bueno. está hablando de mí, ¿eh? Está hablando de mí, no de aquí. No, de los dos, No, de no, los aquí dos. es músico y después es abogado, ¿sí? Aquí es músico desde antes que empiece la primaria. Yo ni siquiera llego al título, toco en una banda, pero no soy músico. Y tengo 44 años y estoy llegando tarde, digamos. Ahora, volviendo a lo que dijo Sofi. Sofi, no sé si está Miguel por ahí, tal vez Miguel me dé la razón. Eh, Me parece que tiene muchísima razón tu tío en hacer lo que hizo. A mí me pasó, y déjame que le cuente una experiencia para no hacer lo que hice yo. Yo desde que me recibí, de lo único que hablo, miro, es derecho y derecho penal. No puedo salir de esto. Yo nunca, o sea, ¿cuál era mi hobby? ¿O cuál fue mi hobby hasta hace poco tiempo? Leer criminología, psicología, sociología, antropología relacionada con el derecho, psiquiatría relacionada con el derecho, neurología relacionada con el derecho, ¿sí? Dejé de mirar fútbol, dejé de jugarlo, no hice nada, nada, en los últimos 20 años no hice casi nada. Y ahora, ¿y qué hice? Por supuesto, aprendí un montón de cosas, las estoy intentando transmitir, pero como que hay que hacer otra cosa, ¿cierto? Hay que tener un hobby. Mi hobby fue seguir leyendo derecho, ¿sí? No, no está bien. Bueno, por supuesto, Igual que gracias Leito. a mi amigo Aquiles, estoy desarrollando aptitudes nuevas. Y está bien que hagan eso. Esto tienen que tomar muy en serio, ¿eh? Se los digo muy en serio. Tienen que tomar en serio nuestro trabajo, ¿sí? No es simplemente dedicarle 2 o 3 horitas a ejercer la profesión y que salgan como salgan. No, ustedes tienen que saber, y eso es lo principal. Pero también tienen que. Era lo que toca la guitarra, las cosas. Te iba a decir pelotudo, pero me acordé que se está grabando, así que no lo puedo decir. Eh, Leito, comportate, por favor. Tienen que hacer un vivo para el grupo. Eh, Son tan caraducas que van hasta la radio. Van hasta Profe, la radio, tienen videos en YouTube, Bautista también es muy buen guitarrero y cantor. suben videos a Facebook, o sea, no tiene límites. Espero no me vinculen con estos dos, ni me relacionen, Merce, por ¿y favor. cobran? ¿Qué iban a cobrar? O sea, ellos nos pagan a nosotros, olvídate. No, Bautista es caro. El cassette de Oh, Bautista es caro. Bauti. Porque, sí, a Bautista ver, es cantor, guitarrero y modelo. todos Oh, juntos. todo junto, el combo, No, todo. Miguel, te Se juro que me vende. pone todo colorado, boludo. Lo mismo que Aquiles. Lo mismo que No, Aquiles. profe. No, pero a mí me gusta, pero yo soy muy amateur ya. No estoy en el nivel de profesionalismo de
talón de Aquiles. Bueno, Leito cobra campera Pero roja, acá la dentro última vez le de pagaron la por una casa, campera ¿no? roja, un sillón, No. puedo seguir. No, no, aquí, a ver, Aquiles es un excelente músico, ¿sí? Pero igual es un ladrón. Profe, quiero preguntarle algo. Sí. Me parece que yo le vi, este es un tema nuestro, decía. Como que compusieron ella en su banda. ¿Puede ser que también compone o qué? Chau, chicos, Por me supuesto. voy. Chau. Roba completo, roba Para completo. Chau. Sí, sí. retirarme ya de la clase y Tenemos, cambiarme No, 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 de no, sede. sí. perdón, Los Mauri, temas del disco los compuso él, la mayoría los Ah, compuso él. perdón. Sí. tenemos un disco en Spotify y en YouTube y videoclip también. ¿En serio? Sí, ¿Cómo Para, se Bautis, llama? Voy a buscar ahora. ¿es dónde grabó el ahora te disco? paso. Contale dónde grabó el disco. ¿Dónde grabaste el disco? Acá En está. Bellavista con Bruno Serial. Ah, con Brunito, güey. No te va más. Tuvieron 2 meses, profe. Y ni así No, salió bueno, imagínate. no, buscó uno de los mejores sonidistas de la provincia. Sí, totalmente. Bueno, Yo creo que los discos hay una banda acá que se llama Calacaguas, que se sonaba mucho, también le grababan los discos ahí y todo. claro, la misma gente, todos los amigos de Aquiles. Qué lindo, Después che. después ya vamos a ver qué haces vos, Bauti, a ver, porque Aquiles seguro te va a querer contratar para la banda. Y de últimas chicas, o Miguel, si tienen alguna aptitud musical, si yo tengo cara para tocar guitarra, es porque cualquiera puede. Cualquiera puede. Yo soy un ejemplo de que se puede. Volvamos a lo nuestro. Y por Eso es Eh, actitud, doctor. y sí, no, a ver, el doctor Se hace Acuña, humilde, toca muy bien la Aquiles, guitarra. es Leito, el profe, un ¿cómo se líder. llamaba el actor que era parecido? Bueno, Que bueno, bueno, parecido bueno, a... bueno, ¿Cómo se llama el bueno. actor este chico que ustedes miraron al marginal? Sí. Hay un actor Vamos con el que caso hace de 3. médico. ¿Y cuáles ¿Eh? son Vamos con las el caso virtudes 3. de la doctora Mercedes Otazú, profe? Yo les dije en la primera clase, lo mejor y lo peor de este curso está en la profesora Otazú, ¿sí? Así que piensen, todo lo bueno que puede ser una persona y todo lo malo que puede ser una persona está en ella. Está en ella. Está bueno. ¿Sí? Pero Aparte de ser la más linda de todas las profesoras, Ay, es la mejor. gracias, Miguel. Ahí está. Gracias, Miguel. Te Ella. rebanco. no, no quiero preguntar por el resto de las profes, sino no quiero ser egoísta, pero bueno. ¿Está? No seas envidioso, no seas envidioso. La Está moto grabado. que salió. Ojo, Sí. Gracias, Miguel. guarda la Qué grabación. increíble, qué increíble, por Dios, qué increíble. Cómo roban, Dios mío, cómo roban. Caso 3, a ver, La vamos rapidito, experiencia, profe, así cortamos. él sabe lo que tiene que decir. Sí, no, y Merce también, y Aquiles también. Son un desastre. A ver, caso 3. Aprendimos del mejor. Tenemos un pedido por escrito, ¿sí? Para recuperar la libertad. ¿Sí? El juez, antes de decidir, prefiere llamarla a todos para decidir. ¿Sí? Esto de escrito es una característica típicamente inquisitiva. ¿Sí? Y de hecho, demorar uno podría considerar que también es parte de una práctica inquisitiva. ¿Por qué? Porque se identifica el sistema inquisitivo con la burocratización. ¿Sí? Entonces, el razonamiento sería más o menos este. ¿Para qué vas a perder tiempo? Si el tiempo ya te pidió. Si querés perder tiempo porque sos burócrata. ¿Sí? Y eso es típicamente inquisitivo. ¿Sí? ¿Y es una forma de ver las cosas? Sí. Sí. Yo les presento otro. ¿Sí? Que algunos de ustedes, acá, como les dije, consideraron que era uno u otro. Quienes dicen que es un sistema acusatorio van a decir, claro, no, pero él decide en audiencia con todas las partes presentes. Que eso es un rasgo típicamente acusatorio. Y deciden priorizar ese tramo de los hechos. Fíjense como el mismo hecho, yo puedo poner el lente y más cerca de un lugar o de otro, y en definitiva, eso define cómo o a qué conclusión arribo sobre si es inquisitivo o acusatorio. A esto déjenme añadirles una cosa más.
Y esto que acabo de hacer, esta tercera situación se relaciona no ya con una regulación normativa, sino con una situación concreta, porque la vimos, y la vimos varias veces. Ahora, ¿quién decide sin interrogar a las partes? Le añado yo, si quieren, a lo que ustedes pensaron. ¿Quién decide sin necesidad de consultar a las partes? El que cree que no necesita consultarle a nadie, porque ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y eso me parece que explica hacia dónde apunto con este tipo de prácticas. ¿Para qué voy a escuchar a las partes si yo sé exactamente lo que tengo que hacer? Entonces voy a priorizar darle celeridad al imputado y le voy a resolver ya, diciéndole que no, naturalmente. En ese caso, digamos, bajo la idea de celeridad, en definitiva lo que se está impidiendo es debatir, producir o generar contradictorio. ¿Sí? Lo ideal sería, en mi opinión, no sé qué voy a hacer con este muchacho, capaz que sale, capaz que no sale, pero justamente como no estoy seguro, o aún cuando lo estuviese, voy a escuchar, aunque pierda un poquitito de tiempo, probablemente la decisión que yo tome sea de mayor calidad. Por supuesto que me tengo que apurar, inmediatamente tiene que ser esa audiencia, no de acá a una semana, 10 días, inmediatamente, justamente por la urgencia que alegaba esta persona. Entonces, fíjense cómo y mencionábamos con los chicos acá de Sede Libres, cuando estábamos hablando de este caso el otro día, les contaba algunos casos, porque no fue uno solo, algunos casos del año pasado, durante la primera época de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando estábamos todos encerrados, a nosotros nos pasó que las personas detenidas, digamos, privadas de libertad, ¿se acuerdan que en Buenos Aires salió esto de que todo el mundo empezó a tener prisión domiciliaria? ¿Sí? De que el gobierno largó a los presos, etcétera, etcétera. Bueno, acá los muchachos también empezaron a pedir prisión domiciliaria. ¿Sí? Había algunos que alegaban porque tenían problemas de asma, porque eran mayores de 60 años, etcétera, etcétera. En uno de estos casos, el primero, el juez que intervino, el detenido presentó la nota y el juez, antes de fijar la audiencia, dijo, no, ¿para qué voy a perder tiempo? Él tiene derecho a la celeridad, la persona detenida tiene derecho a la celeridad en las decisiones. Así que de entrada, el mismo día que presentó la nota, le dijo que no. Y se resolvió, no. Y no escuchó a nadie para ver si acaso no se podía mejorar los argumentos que una persona no calificada en derecho como es el detenido presentó, porque él presentó una nota diciendo, mira, me pasa esto, esto, esto. Ahora, ¿qué justificación jurídica tiene esa nota? Ninguna. ¿Qué, qué, qué posibilidad de mejorar esos mismos argumentos permitió el juez? Ninguno. Basándose en un derecho del imputado, el derecho a que su petición sea resuelta con celeridad, él le negó la posibilidad de analizar más profundamente cuáles eran los problemas que tenía su caso, digamos. ¿Sí? Entonces, la situación se presenta para ser interpretada de una u otra manera. Y fíjense que podemos hablar de prácticas acusatorias como la escritura, ¿sí? O la burocratización, perdón, prácticas inquisitivas, o prácticas acusatorias como la de facilitar el contradictorio, ¿sí? Y esto que yo les intento decir ahora, que tiene que ver con una idea bastante común, ¿sí? Que es de que prácticas inquisitivas, ¿sí? Se escondan bajo el manto de un derecho de la persona detenida o de la persona imputada. ¿Sí? Pero Eso ¿cómo también ustedes van a ver utilizamos más a menudo. detalles acusatorios para esconder Claro, prácticas inquisitivas? Por ejemplo, exactamente. audiencias. Yo utilizo el detalle de la audiencia o la característica del sistema acusatorio en una audiencia. El juez está frente a todas las partes, pero pasó en una audiencia que la tengo grabada acá y deseo ser defensora por esos motivos. Y al fiscal el juez lo miraba así, con atención, es más, le hizo preguntas, pero a la defensa ni siquiera le miraba, la ignoraba totalmente. Era lo que vos digas, Claro, listo, terminaste, bueno, lo voy a decidir. uno entra a una audiencia, es lo que está diciendo Mercedes, y en pocos minutos se da cuenta si estamos ante una audiencia inquisitiva o acusatoria, a pesar de que la audiencia es una práctica acusatoria, rápido te das cuenta. ¿Sí? A ver, y Profe, le estoy hablando de que yo soy amigo del juez
o el defensor es amigo del juez. Cuando deciden empezar a trabajar el caso, porque yo puedo tener, a ver, qué sé yo soy el fiscal, Celeste la jueza, Julie la defensora. Y podemos encontrarnos, qué sé yo, hola Cele, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Y podemos tener una buena opción porque eso les puede pasar. No hablo desde ahí, o creo que Merce no lo está mencionando desde esa manera, No, no, escuchar desde a ese los punto de vista, dos sino empieza la audiencia. Bueno, está perfecto. muy bien. A ver, la jueza Celeste, a ver, señor fiscal Pessoa, ¿qué tiene para decir usted? Bla, 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 bla. Perfecto. Defensora Julie, ¿qué tiene para decir? Bla, bla, bla. Ajá. Y están en las mismas condiciones de retroalimentación. Denme informaciones, la actitud del juez, ¿sí? Para yo tener la mayor cantidad posible a la hora de decidir. Y no le limito a ninguno de los dos en esa actividad. Y después el fiscal y el juez, o el defensor y el fiscal, quien sea, podrán comer todos los asados que quieran o todas las veganías que Me quieran. animo No a pasa por ahí. decir esto, Pasa por que cómo se tenga comportan la en las misma audiencias. gana, sí, me animo a decir esto, que tenga las mismas ganas de escuchar a los dos por igual, no a uno más que el otro, o que no sienta, o capaz que yo lo sentí así, digo yo, Mercedes lo sintió así, que hable el fiscal, la defensa o lo que decía la defensa y le molestaba, no le servía, y sí, porque ella tenía una decisión formada. La idea del Entonces, prejuicio, que eso no, lo te aparto, te ignoro. vamos a ver cómo intentar evitar, o cómo los sistemas procesales intentan evitar los prejuicios de los jueces. ¿Sí? Es decir, que vengan, se sienten en la audiencia para empezarla y ya tengan decidido qué hacer. Porque eso ocurre muy a menudo. Profe, pero acá en Corriente el juez nunca se sienta. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema inquisitivo. ¿Sí? Ahora, es cierto, a ver, los jueces en la etapa instructoria no se sientan, Elena. En la etapa de juicio sí. No, En la sí. etapa de juicio siempre están los jueces personalmente. Y el problema es, y esto lo pueden escuchar de cualquier defensor o cualquier fiscal, incluso de algún juez, un juicio que debería durar días en el sistema mixto, dura meses. ¿Sí? O Y más de una años. vez, o años, se pueden encontrar tal cual con que, y esto les digo, me pasó, no una, sino lamentablemente más de una vez. Me cruzo con quien preside el tribunal. No, hoy estamos empezando un caso de homicidio. A este le vamos a dar 18 años. ¿Cómo? Estamos empezando. Hoy voy a empezar el juicio y ya sé cuánto le estoy por dar. Muy capo. ¿Sí? Eso es muy capo. Por supuesto que el juicio pasa a ser un acto circense. ¿Por qué? Porque después de varios meses o semanas o días, vos te vas a consultar, me pasó. ¿Qué pasó con el caso tal? ¿Le condenaron? Sí, le condenaron. ¿Cuánto le dieron? 18. Ah, mierda es la palabra que tenés que utilizar. Sí, la decisión estaba tomada. Todo esto es circense. Vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de situación. ¿Sí? Lo vamos a intentar trabajar. Para cortar un ratito, vamos con la cuarta situación. La cuarta situación, si mal no recuerdo, creo que unánimemente, si no corríjanme, estuvieron de acuerdo con que era una práctica inquisitiva. Si me estoy equivocando, corríjanme, por favor. Pero déjenme decirles, por supuesto que es... No, miento. Hay quienes dijeron que, claro, había un control judicial, ¿sí? Había un control judicial de la decisión del fiscal de privar de la libertad al imputado, de modo tal que eso podía considerarse como una práctica acusatoria. ¿Sí? Esto último está regulado en el Código de la Provincia del Chaco, ¿sí? Eh, que permite que el fiscal dicte la prisión preventiva. ¿Sí? Esto también es un poquito complicado porque, un poco como el caso del perito oficial. Yo, parte actora, tengo el poder de ordenar una medida cautelar a la parte demandada. ¿Sí? Y encima la medida cautelar, ¿cuál es? La de dejarlo preso. Eso como parece que no estaría garantizando la igualdad de armas. ¿Sí? Cuando hablemos de libertad vamos a volver un poquito mejor sobre esto, ¿sí? Porque vamos a trabajar, como hay amigos de la provincia del Chaco acá, vamos a dedicar algunas cositas al Código del Chaco. Eh, nuestra norma guía va a ser normalmente el Código Procesal Penal Federal, ¿sí? Pero vamos a hablar algunas cosas del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes y algunos de la provincia de Chaco, fundamentalmente para conocerlos y ver cómo una misma situación es regulada de maneras distintas, ¿sí? Eh, por fortuna, bueno, curioseando, fíjense, como hobby leo
la legislación de otras provincias, ¿sí? Entonces por eso conozco bastante el Código Procesal Penal del Chaco. Cortamos acá 15 y 5, ¿sí? 15 y 6 en mi reloj, 15 y 13, me gustó el número 13, o sea, 7 minutos, chicos, y seguimos, ¿les parece? ¿Sí? Porque ahora vamos a tener una clase, lo que nos espera, chicos, no tienen idea de lo que tenemos preparados para ustedes. Divino. Así que nos encontramos en 7 minutos, ¿sí? Bueno, Dale, profe. Volvemos. A ver. Nosotros cerramos una primera etapa con estos sistemas que nos llevó mucho tiempo, pero espero que en algún momento de su vida profesional, no solo en un examen, sino en sus vidas profesionales, esto les pueda ser muy útil. Ahora seguimos con algo que, digamos, va bajando niveles de abstracción, pero sigue siendo todavía un poco abstracto. Pero como ya les explicamos con los temas anteriores, consideramos esencial trabajarlo más allá de que esté en el programa, plantearlo de una manera en particular, la que escogimos, digamos. Vamos a hablar de los sujetos, vamos a empezar a hablar, en las próximas semanas vamos a hablar de los sujetos del proceso. Y hoy vamos a empezar a hablar del juez y de algunas garantías que se vinculan con la actividad judicial. Y déjenme decirles una cosa en primer lugar, que para mí es fundamental que quede claro desde el principio y que siempre se tenga presente. Cuando hablamos del juez, ustedes ya más o menos saben de qué estamos hablando cuando hablamos de un juez. No solo porque dieron un derecho procesal, sino porque permanentemente se está hablando de la actividad que lleva adelante el juez. Ahora, la actividad del juez es algo que ustedes no pueden perder de vista nunca, que tiene que ser lo más rigurosamente posible definida. En este caso nosotros podríamos hablar del juez señalando todas las teorías que hay y que ustedes habrán visto en procesal civil sobre la jurisdicción, ¿sí? Y al final no llegar a ninguna conclusión de qué es la actividad jurisdiccional. O podemos hacer, como encontramos por ahí en muchos libros, muchos manuales, bueno, se habla del juez y se le dedica mucho al tema de, por ejemplo, la competencia, hablamos de la competencia y sabemos o podemos conocer a partir de eso qué juez interviene en cada etapa del proceso penal. Podemos hablar de la organización judicial y vamos a ver cuántos jueces hay por circunscripción y cosas por el estilo. El derecho público provincial o el derecho constitucional nos van a enseñar qué requisitos necesitamos para, para que una persona pueda formalmente acceder al cargo de juez. Y todo eso es importantísimo. Ahora, eso no es suficiente. ¿A dónde quiero apuntar con todo esto? Nosotros tenemos que ver
al juez, no tanto desde las reglas que regulan su, su actividad, digamos, su trabajo, sino verlo fundamentalmente desde la perspectiva de su rol institucional, ¿sí? Es decir, las reglas en muchísimos casos no van a ser suficientes para saber si una actividad le corresponde o no le corresponde al juez. El peor error que ustedes pueden tener, sobre todo cuando se trata del proceso penal, el proceso civil, quizá esto esté más claro, es pensar que lo jurisdiccional se define simplemente porque proviene del juez. Entonces, el problema sería bastante simple. ¿Quién firmó? Firmó Mercedes Otazú. Mercedes Otazú, ¿quién es? Ella asumió el cargo de juez el 12 de enero de 2016. Entonces, el juez firmó como juez, el acto o la resolución que tomó es jurisdiccional, ¿sí? Es decir, simplemente, lo dijo el juez, entonces es un acto jurisdiccional. Ese es el peor error que podemos tener, ¿sí? Porque es, digamos, la visión formal de la actividad judicial. Y el gran problema que tenemos en el proceso penal es que el juez, es decir, el que asumió el cargo de juez, muchas veces hace cosas que no son propias de su rol, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a definir, quizá yo suelo decir que el concepto de juez es un concepto relacional, es decir, yo puedo entender mejor cuál es el rol del juez cuando entiendo mejor cuál es el rol del acusador y cuál es el rol del defensor. Entonces, al tener claro qué tienen que hacer ellos, eh, voy definiendo y delimitando mejor qué puede y qué no puede hacer el juez, ¿sí? Perdón. Esto es fundamental, que no se queden con la simple idea de que porque firma su señoría, esto es jurisdiccional, porque muchas veces en el proceso penal el juez se confunde y se pone de fiscal, se pone de comisario y hace cosas que no son propias de su rol, ¿sí? Entonces, verlo desde la perspectiva de, en la estructura constitucional, ¿para qué está el juez? Y verlo desde la perspectiva de la garantía de jurisdiccionalidad, el juicio previo, nosotros vamos a empezar a aclarar, construir, si se quiere, reconstruir la idea que ustedes pueden tener del juez, ¿sí? La idea al final la vamos a terminar de construir una vez que entendamos no solo qué nos dicen los libros sobre el juez, sino qué nos dicen también sobre la defensa y la acusación. Después de eso, claro, esto sí lo puede hacer el juez, esto no lo puede hacer el juez. Y es fundamental definir y limitar cada uno de estos roles si nosotros queremos jueces realmente abocados a lo que corresponde a su rol, decidir, ¿sí? Con esta aclaración, no nos vamos simplemente a limitar a explicar qué dice la ley orgánica sobre quiénes son jueces o el aspecto de competencia. Vamos a ver eso, ¿sí? Pero no solo eso, ¿sí? Dicho esto, y viendo desde la perspectiva de el juez como parte de la garantía del juicio previo, o de hecho como la garantía del juicio previo, empezamos a hablar de él. Y para eso vamos a contar felizmente con la elocuente explicación y desarrollo teórico de la doctora Mercedes Noelia de las Huestes Benjamina Otazú. Doctora, somos suyos. No puedo decir la palabra que estoy pensando porque sería una ordinaria, pero imagínatelo. Ya todos saben lo ordinaria que sos, Merce. A ver, así que Merce, en realidad Merce y todos vamos a intentar hablar un poquito de algunas cosas sobre el juez, ¿sí? Sí, por favor ayúdenme porque soy malísima dando clases. Tengo pánico escénico, no como Leito y el profe que son mascaraduras. Pero qué mentirosa que es, por Dios. Qué mentirosa que No, es. no, de verdad, de verdad. No saben cómo estoy temblando, posta a posta. Me da mucho pavor. Tranqui, profe, le estamos haciendo el aguante. Pero sí, Gracias, Ele. es re mentirosa. Y Mentira. encima, ustedes compran lo que ella les dice, encima compran. No le crean una palabra a esta Bueno, mujer.
Compramos Sí, también mi lo que amor. ustedes nos dicen de que tocan en la Gracias, banda. Cele. Gracias, Pero, Cele. pero Gracias. yo aclaro que soy muy malo. Estamos escuchando las dos partes. Bien, 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 Cele, bien, bien, bien. Estuvo muy bien, me tapó la boca. Muy bien, muy bien. Tal cual. Yo no dije que era buena, yo dije también que soy mala dando clases. Así que, bueno, intentaré al menos. En una de las primeras clases que había preparado para Penal 1, fui a pedirle ayuda a un profesor, capaz que conocen ustedes, al profe Pessoa, porque cuando empezaba a leer los diferentes autores, clasificaban principios y garantías con diferentes nombres. Algunos clasificaban garantías, por ejemplo, garantía de legalidad, y otros autores como principio de legalidad. A mí, sinceramente, y hasta el día de hoy, y con esto soy sincera, no me quedó en claro por qué algunos autores van hacia la garantía y otros autores van hacia el principio. Puntualmente lo que es juicio previo, imparcialidad e independencia del juez, tanto Mayer como Binder lo clasifican como principios. Yendo a la utilidad o para qué nos van a servir estos principios, Binder menciona o dice, bueno, los principios nos van a servir como sistema de filtros, que también lo dice Zaffaroni, pero para los principios del derecho penal de fondo, ¿no? Binder dice, bueno, los principios del derecho procesal penal nos van a servir como un sistema de filtros o de barrera para poner un límite al poder punitivo del Estado. Y tomo esto de Leticia Lorenzo, que cuando la leía, y miré varios videos de ella que hay en YouTube, después se los paso, y plantea una realidad que allá por 1810, antes que existe, principalmente el profe, cuando estudié en la facultad a principio, me acuerdo que lo estudié muy abstracto, o sea, concepto que era el principio de legalidad, pero nunca lo entendí o me costaba mucho verlo en la práctica. Y Leticia Lorenzo plantea esa realidad y dice, no los tenemos que ver tan abstracto o ver allá, sino más bien aplicar los principios a un caso concreto. Y eso nos cuesta mucho como abogados. Bueno, pero no solo ver el principio o analizarlo, o como juez, o como litigante, o como funcionario, sino como una persona común, y tratar de identificarlos. Hasta el día de hoy a mí me cuesta un montón, pero intento tratar de identificar, este es el principio de juicio previo, o esto es la imparcialidad. Y entender fundamentalmente esto, los principios o las garantías no están a favor de los jueces, o no están a favor de los fiscales, están a favor de las personas que intervienen en el proceso penal. Están a favor principalmente, o la mayoría de los principios y garantías de la persona que está siendo sometida a proceso, o hasta inclusive de la víctima, y en el caso puntualmente de la persona que está siendo sometida a proceso, al imputado, es para frenar o ponerle un límite o una barrera al poder punitivo del Estado. Binder, antes de hablar de juicio previo, menciona mucho la Constitución Nacional y dice, nuestra Constitución Nacional es nuestra fuente principal o es nuestra ley fundamental. Para hablar de juicio previo, yo primero me tengo que ir a la Constitución Nacional. ¿O qué me dice la Constitución Nacional de cómo debe ser nuestro juicio previo? Inclusive menciona el juicio político y dice, prestemos mucha atención cuando se estructura la propia Constitución Nacional como juicio especial, sería estructura el juicio político, dice, una cámara, la Cámara de Diputados, va a ser la que va a acusar, y la Cámara de Senadores va a ser la Cámara que va a dictar la sentencia. Y dice, ojo, la misma Cámara no es la Cámara que acusa y que juzga. No, la misma Constitución está separando esas dos funciones. Entonces ese es como un puntapié inicial fundamental. Y de la misma Constitución, Binder va sacando las características del juicio. Dice, la Constitución menciona 3 veces que el juicio requiere o es una característica fundamental la participación del jurado, la participación ciudadana.
Si nos vamos a la realidad, o sea, toma ese principio y lo lleva a la realidad y dice, en Argentina casi ninguna provincia está cumpliendo con este requisito. O sea, todos los juicios que se están realizando, si vamos al caso, no son de acorde a nuestra norma fundamental, que es la Constitución Nacional. Además, menciona la característica de que los juicios deben ser públicos, le da el tinte de publicidad de los actos de gobierno, de transparencia de los actos de gobierno y de la administración de justicia, y no lo puede o no lo debe realizar cualquier persona, sino los jueces. Los jueces son los encargados o ellos son los que deben realizar el juicio previo. Si voy yendo muy rápido, por favor me van avisando porque suelo acelerar. Bien, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya lo deben conocer de memoria, dice: un habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley antes del hecho de proceso. Tanto Binder como Mayer dicen, bueno, la mayoría de nosotros nos quedamos solamente en este artículo y tomamos algunas características, pero tenemos que profundizar un poquito más. Me voy primero a Mayer. Mayer empieza o analiza y dice, bueno, de los requisitos o el objetivo del juicio previo es una sentencia debidamente fundada, o sea, el juicio tiene una naturaleza lógica, debe estar fundada, obviamente, en una ley previa al hecho del proceso, ¿sí? Y fundar se refiere más que nada a apoyar con razones eficaces o con los discursos sobre una determinada o de una cosa, básicamente. Se refiere más que nada que el juicio es una institución político-cultural, ¿sí? Y como un juicio lógico. ¿Están? Estoy mirando a tu cara. ¿Querías decir algo? No, Merce, Ah, cuando está, vos... está, perdón. Pensé que querías hablar. No. Está. Claramente el juicio sin una sentencia, o sea, la sentencia es una condición necesaria para ese juicio, pero no cualquier sentencia o no cualquier juicio, sino que tiene que ser un juicio lógico sería, que más adelante vamos a volver sobre este tema. ¿Cuál es el origen de esta garantía? Se remonta a la Edad Media y corresponde a la realidad social de esa época y a la existencia de las injustas relaciones sociales y a la desigualdad básicamente que imperaba, ¿no? Y también tiene obviamente es un carácter político, eminentemente político, y tiene dos dimensiones. Una es la imposición de un castigo, o sea, el ejercicio del poder punitivo del Estado. No puedo imponer una pena de la forma que yo quiera, sino que sí o sí necesito de una forma para llegar a esa condena. Y a su vez, cómo lo voy realizando, me lo va a determinar la Constitución Nacional, que va a ser pública, oral y por jurado en principio. Ahora, ¿cómo debe ser el juicio? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo debe ser el juicio? ¿Vieron qué es lo mejor y lo peor? Pero está lindo, profe. Bueno, ¿cómo Ay, debe ser profe. ese juicio? ¿Cómo? Yo pensé que era el actor. Sí, es el actor Lamote, creo que no quiero cambiarle el apellido. ¿Esteban Lamote puede ser? Hizo El Marginal, es re famoso. Bueno, ¿cómo debe ser el juicio? El juicio necesita de una preparación, que para eso es necesaria, o creo yo que es el fundamento de la investigación preliminar o de la investigación penal preparatoria, ¿no? Tiene una parte intermedia que está compuesta por el control de la acusación, no quiero adelantar mucho. También estas etapas
requieren o es necesario de un control, o sea, que órganos superiores controlen todos los actos que los jueces van decidiendo en esa etapa inicial de la investigación penal preparatoria y de la etapa intermedia, que es la acusación, y sí o sí tiene que estar controlado. La contraparte sí o sí tiene que controlar todos y cada uno de los actos. Y la segunda dimensión es la existencia de un juez. El juez sí o sí no puede ser o sea, me refiero a que no cualquiera puede llegar a ser juez, sino que sí o sí tiene que ser designado por la ley. A eso se refiere más que nada a las famosas comisiones especiales. Voy primero por el juicio oral. Una de las características, más que nada, no es una característica para mí, yo lo considero más que nada un mecanismo, de los juicios deben ser orales, ¿sí? La oralidad es un mecanismo que sirve para garantizar a su vez otros principios básicos del juicio penal: la inmediación, la publicidad y la personalización de la función judicial. Que varias veces Elena lo mencionaba, que como que el juez no está presente en las audiencias. En teoría, uno de los mecanismos que sirven para que todas las partes o el juez tenga contacto con todas las partes es la oralidad. Es importante, sí, pero no hay que centrar todo el foco de atención solamente en la oralidad, sino más que nada verlo como un medio para llegar al fin. Pero vamos a ver cuál es el fin último de la oralidad. También es el medio, por el momento que se encontró, el medio más eficaz de que el juez le llegue la información un tanto más pura o que le llegue mayor información, y también que las partes puedan expresar o saber de quién y cómo se lo plantean. Por lo general, y me voy al juzgado donde antes trabajaba, donde un abogado te presentaba un escrito de 20 hojas, donde cortaban y pegaban jurisprudencias que a veces tenía que ver con la cuestión que se planteaba, a veces no. Y la verdad que el tiempo no te da para leer las 20 hojas. Y la información no es tan pura o no es mejor que con la oralidad sería, o sea, oralmente se expresa mejor o los fundamentos para mí es de mejor calidad que la escritura, obviamente. Pero volvemos a lo mismo, la oralidad es solo un mecanismo que me sirve a mí para garantizar la inmediación, la presencia de las partes, la publicidad y a su vez la contradicción. Permiso, Merce. Sí. Acá añado una cosita, o sea, a ver, no quiero tampoco adelantarme porque estoy acá viendo tu cuadro. Muchas veces ustedes van a escuchar en el foro que se dice los jueces no leen los escritos de los abogados. Y es cierto, es mayormente cierto, pero también tiene que ver con el fenómeno que señala Merce. Los escritos están plagados de información innecesaria, por decirlo desde una perspectiva epistémica, digamos, ¿sí? Comunican muy poco sobre el problema que le están pidiendo al juez que resuelva y le llenan de información innecesaria. ¿Sí? Yo no digo que el abogado no tenga que justificar en algún fallo o en algún autor, ¿sí? Doctrina de jurisprudencia, el argumento que está planteando o la petición que está presentando. Ahora, plagar y no contar, se habla más del derecho que de los hechos, ¿sí? Y eso por supuesto que lleva a que nadie les quiera leer. Ahora, los jueces no leen por esta razón. Y después, por otro lado, se dice, los jueces ya no hablan por sus sentencias, lo que también es cierto, porque los jueces hacen exactamente lo mismo que los abogados. Una sentencia está llena de citas jurisprudenciales y doctrinales que con suerte están relacionadas con el problema que se tiene que analizar, pero nos hablan del caso y mucho menos utilizan un lenguaje aceptable para una persona normal. Entonces, todo esto, todas estas deficiencias propias de la escritura se supone, se intentan por lo menos
evitar con la oralidad. ¿Sí? La oralidad te da la oportunidad de decirle al abogado, abogado, yo ya sé lo que dice la Corte en el fallo tanto, cuénteme qué es lo que usted está queriendo y por qué. ¿Sí? Y el juez cuando explica, también, su señoría, nosotros ya entendemos todo, ya sabemos todo lo que decidió en otros casos, cuéntenos en este caso por qué decide lo que está decidiendo. ¿Sí? Perdón por la interrupción, Merce. No, está bien. Pero también se nota, a ver, la escritura habilita mucho al corte y pego, tanto desde el Poder Judicial para adentro como del Poder Judicial para afuera. Si tengo que presentar, por ejemplo, una querella o una excarcelación en el juzgado y la tentación está, me voy a Google, busco modelitos o los grupos de WhatsApp tienen un modelito para pasarme. Y lo mismo del lado del juzgado, o sea, me da más tiempo a mí de ir, leer un libro, con suerte, o ir a los fallos anteriores, corto y pego, me da más tiempo para rellenar, porque por ahí creemos que cuanto más hoja, más calidad, o mejor, o más capos somos, y en realidad no es así. Y sin embargo, en la oralidad, pues, y las partes están solos con su humanidad, y lo que sabes, sabes ahí, y lo que no sabes, no sabes. Y se nota muchísimo cuando una persona sabe de lo que está hablando, cuando una persona ya de antemano va con la, valga la redundancia, en la mano, o cuando no, o inclusive cuando va predispuesta a escuchar a las partes. También se nota mucho cuando se utiliza la oralidad como un mecanismo de, bueno, a mí una de las partes me va a pedir la prisión preventiva de Francisco Pessoa. Se nota mucho en la audiencia cuando el juez va sin una decisión ya formada y utiliza la oralidad como mecanismo para asegurar la inmediación. Yo estoy frente a las partes, estoy frente al defensor y estoy frente al fiscal, donde las partes me van a presentar su discurso, me van a decir qué quieren o a qué vinieron a esta audiencia, y a su vez le van a dar el sentido a la contradicción. Es decir, que la contradicción, obviamente, la inmediación la va a ayudar a la contradicción. Pero si yo tengo una parte querellante o el fiscal que me está pidiendo la prisión preventiva de Francisco Pessoa, yo le voy a dar la posibilidad a la defensa de debatir los argumentos del fiscal o de la querella, de controlar lo que está diciendo y a su vez de alegar y de decir por qué no le tengo que dar o imponer la prisión preventiva. Entonces, todos los caminos, tanto de la oralidad como de la inmediación, conducen hacia la contradicción. Garantizarle a la defensa, si vamos al caso del imputado, de que tenga una real defensa, de la defensa de no solo de escuchar, sino de tomar en serio sus argumentos. Porque también pasa de, bueno, yo me voy a la audiencia como juez, me siento frente a las partes, como lo habías mencionado recién, ignoro directamente la defensa, le hago saber que lo que está diciendo me está molestando o está diciendo cualquiera, o la otra es te escucho por compromiso. Eso también se nota y se nota mucho, que por eso en lo que es la oralidad celebro eso. Porque en la escritura puede ser que la defensa lo escriba y es mucho más fácil evadir, o directamente ni lo leo. En la oralidad se nota, pero no tanto, porque por ahí lo podés disimular un poquito mejor, pero ya si el juez directamente cuando da los fundamentos, que también ahí se nota mucho la calidad y la formación que tiene de decir, bueno, porque sí le voy a imponer prisión preventiva, ni siquiera menciona los argumentos de la defensa y ni hablar de la parte que está pidiendo, pero con la oralidad como que salen muchas deficiencias también a la luz, de todas y cada una de las partes, no solamente de una, ¿no? Añado una cosita de Merce, permiso. Sí. A ver, con otras palabras, lo que Merce nos está diciendo es, además de las características jurídicamente, o propiamente jurídicas, de esto que queda involucrado entre el juicio previo, pero especialmente la oralidad, otra cosa que tenemos que ver es esto, que no nos pueden tampoco perder de vista, me parece. Por escrito, todos somos mucho más profesionales que hablando.
¿Por qué? Porque por escrito es muy fácil hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y así todo lo hacemos mal. Pero es muy fácil porque vamos a nuestra oficina, a nuestro escritorio, a nuestro estudio jurídico, recontra, tranquilo, escribimos sin que nadie nos jorobe, pedimos modelos, buscamos por ahí, cortamos y pegamos lo que sea, y después sale algo más o menos, ¿sí? Eh, en una audiencia vos no tenés esa oportunidad. Tenés que saber, tenés que saber las normas aplicables, tenés que saber del caso, ¿sí? Tenés que tener muy clara cuál es la evidencia en la que vas a justificar cada una de tus cosas. El grado de profesionalidad que exige un sistema oral no se compara con un sistema escrito. Por eso, por supuesto que hay muchos que no están de acuerdo con sistemas orales, porque no quieren cambiar la tranquilidad que significa trabajar profesionalmente desde desde sus impresoras, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Tienen que ser muy buenos para ir a discutir a una audiencia. Defensores, fiscales y jueces para justificar lo que están diciendo, los tres, ¿sí? Perdón, Merced. Es que todos tenemos, y pasa con los mensajes de WhatsApp, todos tenemos mucho coraje para mandar un mensajito por WhatsApp y decir cualquier barbaridad o, sí, justamente vos, o decir, ¿qué te pasa a vos? Pero ahora cuando tenemos a la persona frente a frente, la historia cambia, todos nos achicamos mucho. Vuelve a lo mismo en las Profe, audiencias. ¿Cómo? va para los dos, capaz la pregunta. Ustedes en Paso a los Libres, que ya tienen implementado el sistema acusatorio, cómo lo vieron en el cambio? Creo que hace un año ya está implementado allá. Desde septiembre todavía no llegamos al año. Ah, bueno. No me río de otra cosa, pero Pero más o tenemos- menos están conviviendo con los dos sistemas, ¿sería? y yo Déjame creo que que más responda, con uno que con otro. déjame que responda Sí, yo, Merced, sí, sí. porque para no comprometerte a vos, ¿sí? Simplemente por eso. Eh, eh, Merce, digamos, está en un organismo que es completamente novedoso dentro de los sistemas procesales. O sea, fíjense ustedes, nosotros sistema acusatorio en el país no tuvimos nunca. Así que para nosotros esto es completamente nuevo. Los roles. El rol de Merce es un nuevo rol, ¿sí? Y él quiere ver muchas cosas, pero en este momento, digamos, él tiene que cumplir varias funciones. Así que voy a hablar mal yo, ¿sí? No porque ella no tenga eh, información o autoridad o valor para hacerlo, ¿sí? Eh, todos, cuando uno escucha cómo funciona el sistema acusatorio, cómo debería funcionar el sistema acusatorio, eh, escucha y todos asienten de esta manera. No, hay que cambiar el chip porque esto es otra cosa y bla, 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 bla. Y en definitiva lo que estamos viendo es que prácticamente no está cambiando nada. ¿O qué cambia? Eh, Cambia que yo antes trabajaba en una oficina y ahora me mudé a una oficina a 2 cuadras o a 12 cuadras. Entonces antes tenía que gastar menos en nafta y ahora sí, ahora tengo que tomar colectivo, o sea, ese tipo de cambios. En términos procesales, ¿qué cambió? Prácticamente nada. Un sistema de audiencias, ¿sí? Que tranquilamente yo puedo decir, para mí es un sistema inquisitivo por audiencias, o un sistema mixto por audiencias. ¿Sí? Pero es todo el cambio que vimos hasta ahora. Pero también era predecible que esto ocurra. ¿Sí? Que nadie en definitiva quiera cambiar su forma de trabajar, su forma de pensar, su forma de pedir y su forma de decidir. ¿Sí? Estas reformas llevan muchísimo tiempo. Eh, entonces, ahora la idea de la audiencia es básicamente una pantomima. ¿Por qué? Porque en una audiencia real de un sistema acusatorio, el juez no tiene idea del caso hasta la audiencia. Eso nivela mucho la posibilidad de que las dos partes puedan influir en similares condiciones a la hora de decidir el juez. Ahora, si el juez anda por todos lados intentando averiguar de qué se trata el caso y ya va a la audiencia con sus 18 años, mucho no cambia y es lo que todavía está ocurriendo. ¿Sí? Es muy poco el cambio real que todavía vemos. Pero insisto, nosotros hace cuánto, hace casi un año, no sé cuánto, no, también, septiembre, por ahí, octubre, habrá sido, no me acuerdo cuándo, Sí. hicimos el conversatorio. Fue antes de que se empiece a aplicar, creo. No, Y hicimos fue un julio o agosto. Julio. en ese conversatorio ya hablamos sobre todo lo que sospechábamos que podía ocurrir cuando se implemente el código.
de cómo íbamos a intentar desnaturalizarlo, tergiversarlo. La palabra que yo utilizo normalmente es pervertirlo para que no cambie nada. ¿Sí? E insisto, ustedes le preguntan a algunos acá, y le dicen, sí, no cambió. Y cuando le preguntas qué cambió, y dicen, no, porque yo antes trabajaba en tal oficina, ahora trabajo en tal oficina. En términos procesales, ¿sí? A los efectos de cómo se formula una imputación, qué prueba se produce, cómo se valora, cuánta de esa prueba se utiliza para resolver, cómo se justifica la decisión, ese tipo de cosas que son procesales, no cambió. Insisto, en lo otro sí. Muchos, a mí no me tocó, pero muchos tuvieron que mudarse y algunos otros tendrán que mudarse. ¿Sí? Y algunos antes se dedicaban a atender el teléfono y ahora tienen que coser expedientes o cosas similares. ¿Sí? Esos cambios, ¿sí? A nivel laboral, bueno, macanudo, pero no, no, no son los cambios que realmente, que verdaderamente deberían importarnos. ¿Sí? Sí, por Pero, eso a yo, ver, justo, sí, perdón, por eso mencionaba la otra vez el tema del prólogo que escribió Binder en el libro de Gonzalo Rúa, cuando mencionaba, hacía la metáfora de la máquina y de los operadores. Si vamos a la máquina, en el caso de los libres, tenemos un buen equipo de sonido, un buen equipo de cámaras, después de infraestructura medianamente estamos bien, pero los operadores seguimos siendo los mismos. Entonces, si no nos capacitamos nosotros que somos operadores, y obvio que vamos a usar la máquina de la misma manera. De hecho, a mí todos los días me cuesta sentarme en mi lugar y cuando me dicen a trabajar, decir, pero no tengo que trabajar como trabajaba en el juzgado. De hecho, todas las viejas mañas o las viejas prácticas, y la quiero implementar en la oficina, pero porque es lo que conozco, o es lo que me sale de manera intuitiva. Y además se nota mucho la falta de capacitación que tenemos. por eso a nosotros nos preocupa sobremanera insistir con otra forma de ver las cosas. Y en esto les aseguro que los profes de penal, de procesal penal, de litigación, de la Cuenca y también de la UNE, estábamos muy preocupados porque nos preocupa lo que está ocurriendo en la provincia. Muchísimo nos preocupa. Eh, todo esto añadido en la pandemia que nos complicó para hacer muchas cosas, justamente de esto que está hablando Mercedes, de capacitación y entrenamiento, porque aparentemente, no sé si ustedes conocen la metodología conductista de enseñanza, ¿sí? La metodología conductista es por repetición, ¿sí? En pedagogía eso ya casi no se aplica, ¿sí? Es enseñarte todos los días con una vara, ¿sí? Que 2 más 2 es 4, terminás aprendiendo que 2 más 2 es 4. Pues bien, acá aparentemente la única forma de que aceptemos cambios es trabajando fundamentalmente con métodos conductistas, repetir y repetir, repetir hasta que nos familiaricemos con nuevas prácticas. Pero eso lo vamos a trabajar eh, varias veces durante el curso, ¿sí? Y ojalá, como les dije hoy más temprano, ojalá podamos hacer en conjunto con Graciela el ejercicio de litigación para terminar el curso y ahí ustedes ahí vamos a tener mucho más tiempo para poder ver un poco ver un poco este tipo de cosas. Cerramos acá por la hora. Merce, a ver, justamente, eh, lo que seguimos el viernes, ¿sí? Con lo que nos tiene para Bueno, contarnos Merce. Eh, Corto acá por la hora. En el grupo Fran, hago un par de aclaraciones, sí. ¿me puedo Pues, adelantar un poquito con este fotograma nomás? No sé si anda por ahí leíto. Tengo que terminar con una maldad. ¿vieron? Esa es la profe que tienen ustedes. Qué divinura, ¿no? Qué divinura. Ahora, después tenemos clase con los chicos de Libres, pero después de las 6 hablamos un poquitito en el grupo algunas cositas, ¿sí? Eh, Bueno, profe. y cortamos acá y seguimos en el grupo y el viernes por acá, ¿sí? Bueno, Gracias por profe. el aguante. Maestra la profe, una maestra la profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos Profe, vemos. le digo algo. Hasta luego. Sí. Está muy bueno la clase que nos da actividad de caso y eso está bueno porque hace más interesante todavía la materia. A mí me gustan los casos. Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar ahora en el grupo, ¿sí? Vale. Seguimos hablando. Nos vemos. Un abrazo para Nos todos. vemos, chao. Fran, ¿nos desconectamos o dejo